Hola jóvenes, muy buen día. Bienvenidos a la sesión del 17 de febrero del 2022. Hoy jueves vamos a estar trabajando sobre las exposiciones. Nos quedamos en la exposición del equipo número 4, si no me equivoco. Estamos por concluirla. Entonces les pido por favor, regresamos a la exposición para continuar con ella. Y el equipo número 5 les pido estar preparados también. Probablemente estaremos trabajando con ustedes también. En lo que está lista la presentación para poder continuar, les comento rápidamente. El día de mañana regresamos a sesiones presenciales, como la mayoría de ustedes lo conocen. Y afortunadamente una buena cantidad del grupo va a estar allí conmigo el día de mañana de forma presencial. Me parece que son 23 los de este grupo que estaremos allí en clase en la Universidad Politécnica. Y los demás estarán a través de medio digital. Ya les había comentado el día de ayer de las posibilidades de que esto no salga del todo bien con el medio digital por los temas técnicos y demás, pero trataremos de hacer lo mejor posible para que no haya ninguna situación, ningún problema, ¿vale? En este sentido, es importante mencionar que el día de mañana entonces no estaremos hablando sobre aspectos de exposición, sino que llevaremos a cabo una pequeña dinámica, estaremos ejemplificando algunos casos para que queden mejor entendidos ciertos puntos de lo que hemos estado viendo y sobre todo de las técnicas, o mejor dicho, de la forma de negociación integradora. Para ello, pues bueno, vamos a trabajar con las personas que estén en la modalidad presencial de forma principal, vamos a llamarle, y los que estén a través de medio digital, no quiere decir que no estén participando, sí lo van a hacer, pero va a ser con una dinámica obviamente distinta, porque no se pueden compaginar en este punto. Pero bueno, ya mañana lo estaremos viendo con un detalle más específico. El día de hoy, por lo pronto, terminamos con la exposición del 4 y empezamos la 5. Equipo 5 esté preparado, por favor. Y ahora sí, continuamos, equipo 4. Adelante. Ok, bueno, pues ahora vamos a continuar con la exposición que se quedó ayer, ¿verdad? Pendiente. Pues nosotros somos del equipo número 4 y pues el tema, como ya es de saber, es negociación integradora. Y pues uno de los pasos o requisitos, como le gusten llamar, para tener una buena negociación es el tener que destacar las afinidades entre las partes involucradas. Esto con el fin de reducir las diferencias, claramente. Con esto ya planteamos en primera instancia lo que hablaremos. Ahora nos toca enfocarnos sobre el tema, con lo cual cabe mencionar que para que surja de buena manera el tema y de forma fluida una negociación, debemos primero que nada, vamos a redefinir las metas individuales. Para esto primero debemos que tener en claro que nos vamos a guiar por una meta colectiva y no solo una meta individual. De esta forma sabremos que hay ocasiones que la meta podría ser clara, pero en otras no lo será tanto, debido a que en ocasiones hay algunos conflictos entre las partes involucradas. Es decir, que alguno no puede estar de acuerdo con la opinión de la otra persona o viceversa. Y pues así un ejemplo vago que tengo de esto, de este tema, podría ser que a la hora de buscar un automóvil por Marketplace con alguna persona, en este caso las metas individuales de cada individuo, pues a simple vista van a ser obvias, como podría ser que una persona quiera vender el carro al mejor precio posible y la otra pues lo va a querer comprar al mejor precio bajo posible, ¿no? Y pues, pero si aquí buscamos una meta colectiva, es decir, que pues uno diga, yo quiero venderlo a 60,000 y el otro digo, no, pues yo te lo quiero comprar en 50,000. Y si no, pues sabes qué, pues qué tal, qué te parece si lo dejamos ni tú ni yo, ¿verdad? En 55,000. Entonces, si se da ese motivo o esa razón, pues ambos llegarían a una meta colectiva y no solamente estarían pensando en sí mismos, ¿no? Y cada quien saldría beneficiado y cumplirían los objetivos, ¿no?
Correcto. Es importante no partir una negociación integradora a partir de las diferencias, porque ese tema, si nos planteamos solamente en orientar nuestra negociación o los objetivos a, por ejemplo, decir que la otra parte está mal o que los aspectos que se están tratando de conseguir son negativos, sería importante también plantear cuáles son aquellos aspectos positivos, cuáles son aquellos puntos en los cuales cada uno de los involucrados sí se parecen, sí son similares, y a partir de esto llegar a un punto de acuerdo. Si no lo hiciéramos así, va a ser mucho más complicado que ese acuerdo se dé. Entonces es importante plantearlo desde esa perspectiva. Seguimos. Muy bien. Pues continuando con esta exposición, ahora pues nos toca hablar de la búsqueda de soluciones, que es para mí una de las partes más importantes de toda la negociación integradora. Y es básicamente porque el éxito de la negociación integradora se basa en la calidad de las soluciones que se alcanzan. Claro, tienen que estar enfocadas en satisfacer las necesidades de ambas partes. El libro de Lewick nos brinda dos claves importantes para este proceso. La primera de ellas es ser firmes acerca de nuestros intereses y necesidades propias, a la vez que somos flexibles sobre cómo se cumplen esos intereses y necesidades. Firmeza y flexibilidad pues pueden parecer opuestos a simple vista, pero si analizamos un poquito podemos identificar a qué se hace referencia. Como por ejemplo una interacción entre cliente y proveedor. Supongamos que el cliente está buscando limones a 10 pesos y el proveedor vende limones a 15 pesos. Una negociación integradora buscará que el cliente obtenga los limones y que el proveedor obtenga el pago que él está buscando. Ser firme indica que el cliente no va a permitir que se le vendan naranjas en lugar de limones y que el vendedor no va a permitir que se le pague con favores o con canicas, sino que con dinero. Y la flexibilidad implica que ambas partes buscarán un punto medio en su interacción. Es decir, que muy probablemente entre la negociación integradora para llegar a la conclusión o una solución en la que el cliente obtenga sus limones y el proveedor obtenga la mayor cantidad de dinero posible a cambio de esos limones. Como ya mencioné, pues, ¿sí? ¿Iba a comentar algo alguien? Bien, efectivamente, solamente iba a recalcar. Cuando hablamos de esa firmeza y flexibilidad, entonces, como lo comentaba muy bien Vicente, hay que identificar en qué parte de la negociación vamos a ser firmes, en qué aspecto dentro de la mezcla de negociación y sobre qué intereses vamos a mantener esa firmeza. No siempre es ser firmes en todo, porque entonces plantearíamos una situación distributiva, pero tampoco vamos a ser flexibles en todo, porque entonces sería una negociación acomodativa, una actitud sumisa. El equilibrio entre estos dos aspectos es fundamental para una negociación integradora. El ejemplo que comentaba Vicente queda perfecto. Mostramos con claridad en qué parte podemos ser firmes y en qué parte podemos ser flexibles. Muy bien, seguimos. Así es, profesor. Entonces, pues básicamente la parte, como ya mencioné, la parte más importante de toda la negociación integradora es la búsqueda de decisiones. Y en extracto es como ya mencionaba el profe. Realmente se debe buscar que ambas partes obtengan un beneficio, porque si el beneficio se inclina hacia una parte, se convertiría en el tipo de negociación distributiva. Y pues en resumen, la negociación integradora pues es un proceso que requiere las pautas que ya hemos mencionado, transparencia, identificar necesidades y todo esto va a ayudar a poder pues generar las soluciones de las cuales ya hemos estado hablando. Entonces, más que nada para tener en cuenta que el fin o la parte más importante desde mi punto de vista de la negociación integradora es la búsqueda de soluciones y tener en cuenta esas dos pautas. ¿No quiere agregar algo más, profe? Todo muy bien, correcto. Bueno, profe, ahora sí, para concluir nuestro tema,
podemos concluir que la negociación integradora es en cuestión de ganar y ganar, porque busca que ambas partes ganen y se cumplan sus intereses. Como comentaron mis compañeros anteriormente, es necesario tener todo lo anterior para poder tener una buena negociación y poder cumplir con los objetivos y necesidades de ambas partes, como lo es de las afinaciones, de los intereses, y no hay que enfocarse tanto en las diferencias, sino en buscar la solución, como comentaba mi compañero Vicente. Entonces podemos concluir que la negociación integradora es más una cooperación o colaboración entre ambas partes. Correcto, muy bien. Pues bueno, muchas gracias equipo, buena exposición. Esta última parte lo hicieron bastante mejor que la ocasión anterior. Bueno, a ellos no le había dicho mal, la última parte por ahí se les iba y sobre todo era por cuestiones de conexión, si no me equivoco. Entonces, muy bien equipo, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el equipo número 5. Con el equipo 5 vamos a ver una parte más específica de la negociación integradora que tiene que ver con los pasos para poder ejecutar la negociación. Hemos visto hasta este punto, tanto de la distributiva como de la integradora, qué es, ya entendemos la diferencia, ya sabemos cómo es la actitud en cada una de estas, e incluso vimos ciertas estratégicas o tácticas dentro de la negociación distributiva, y estaremos viendo algunas estrategias más adelante también con el equipo número 5 en la negociación integradora. Pero algo que no hemos visto hasta este punto en términos concretos son pasos. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuál es el proceso para realizar algún tipo de negociación, sea cualquiera que ésta sea? El equipo número 5 va a empezar esta exposición hablando precisamente de este proceso para la negociación integradora. ¿Cuáles son los principales elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos abordando una negociación integradora, una negociación colaborativa? Son 4 pasos en concreto que se deben de seguir. Los primeros 3, que son los que distan de la distributiva, y el cuarto que sí podría ser similar. Entonces, estos elementos que estaremos viendo con el equipo número 5, espero esté ya por ahí tratando de compartir su presentación, nos van a permitir entender todavía más ese proceso. Desde la identificación de problemáticas concretas dentro de la negociación, a través del flujo libre de información que nos permite, a su vez, conocer los intereses y necesidades de cada parte, y de esta manera, además, tener la posibilidad de plantear diferentes alternativas para poder solucionar el problema. Una vez que se encuentran esas alternativas, ahora es, o va a restar solamente definir cuál es la mejor alternativa. Y una vez que se obtenga, se podrá llegar a un acuerdo dentro de la negociación. ¿Vale? Esas son las 4 etapas o los 4 pasos de la negociación integradora, y es lo que vamos a ver a continuación con el equipo número 5. Cuando estén listos, equipo, podemos continuar. Permítanos un momento, profe, para presentar pantalla. Gracias.
Bueno, muy buenos días, compañeros. A nuestro equipo nos tocó presentar el tema de los pasos importantes en una negociación integradora. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Denise Yaslanesi, Kenia Carelli, Daniela de León, Marta Estefanía, Daniela Yasmín, Maite Raquel y su servidora Yasmín Alejandra. Bueno, los principales pasos de una negociación integradora son los siguientes: identificar y definir el problema, comprender el problema y llevar los intereses y las necesidades a la mesa, generar soluciones alternas para el problema y evaluar esas opciones y seleccionar entre ellas. Los primeros 3 pasos son importantes para crear valor. Y bueno, para que esto se logre, los negociadores deben de comprender cuál es el problema, identificar intereses y necesidades de las partes y generar soluciones. El cuarto punto, pues, implica declarar un valor, y para declarar un valor, pues, se requiere de varias habilidades de la negociación distributiva. Es importante que para los procesos para crear valor preceden a la declaración de valor por 2 motivos. El primero, pues, el proceso de crear un valor es más eficaz cuando se hace en colaboración y sin centrarse en quién obtiene qué. Y porque declarar un valor implica procesos de negociación distributiva y puede desviar la atención en la creación de valor e incluso puede dañar la relación a menos que esto, pues, se presente con eficacia. Bueno, el paso de la identificación y definición del problema, pues, suele ser el más difícil y lo es todavía, pues, más cuando participan varias partes. Yo traigo un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Y bueno, podría ser el de una planta de productos que experimenta dificultades en sus artículos a medida que pasan al departamento del montaje final. Al final del mes, pues las partes rechazadas se regresaban al ensamblaje, y esto sucedía la mayoría de las veces cuando los operadores, pues, estaban saturados de trabajo. Por ello, pues, deberían de trabajar después de la jornada laboral y, bueno, el costo de las horas extras no encajaba en el sistema estándar, pues, de la asignación de costos. Por una parte, el gerente de preensamblaje no quería que los costos se le asignaran a su departamento, y la gerente de la división de ensamblaje, pues, tampoco. Esta argumentaba que si el problema surgía en el preensamblaje, pues ellos eran los que deberían de hacerse cargo de los costos. Y el gerente de preensamblaje, pues, comentaba que las partes de su área salían bien y que era, pues, la deficiente mano de obra de ensamblaje el causante de los daños. Lo que realmente preocupaba aquí a los gerentes era que se estableciera un precedente de largo plazo del manejo de las partes rechazadas y, pues, del pago de los costos. Y bueno, al final, pues, se llegó a una solución integradora que consistía que en X el departamento de preensamblaje, pues, tenía periodos cortos de poca actividad. Entonces los gerentes convinieron que el departamento de ensamblaje, pues, devolviera los productos en partes pequeñas, en lotes pequeños, durante los periodos de baja actividad, para que, pues, así se trabajaran estas partes y no ocasionaran mayores inconvenientes. Bueno, por otra parte, para definir el problema de una manera aceptable para ambas partes, lo ideal es que las partes entren en un proceso de negociación integradora con poca o ninguna concepción previa acerca de la solución y con la mente abierta acerca de las necesidades de la otra parte.
Cuando un problema se define de manera conjunta, pues debe de reflejar con exactitud pues las necesidades y prioridades de ambas partes. Y para que pues se dé una solución positiva del problema, ambas partes deben de comprometerse a plantear el problema en términos neutrales. Este planteamiento pues debe de ser aceptable para ambos lados y no se deben de expresar de modo que culpen o favorezcan las preferencias o prioridades de una parte sobre la otra que estén involucradas. Es importante en este sentido, como ya lo comentaba Yasmin hace un momento, que cuando se está tratando de identificar el problema, se tenga en primera instancia claridad. ¿Cuál es el problema concreto que se está tratando de resolver? Si no tenemos claridad desde allí, es complicado que lo podamos compartir con los demás. Entonces, recordarán que veíamos en la expo pasada, el día de ayer, sobre el flujo de información. Eso es importantísimo. Si no está fluyendo la información entre ambas partes, es poco posible que se entienda cuál es el problema. A lo mejor de las dos partes lo entiende uno, porque es el que lo está sufriendo, es el que tiene esa complicación. Pero si nunca se lo comunica a la segunda parte, esta no va a tener idea de cuál es la problemática que se debe tratar de solucionar. Entonces, cuando ambas soluciones, cuando ambas partes están tratando de llegar a esta primera etapa, a este primer paso, es importante, número uno, que los dos entiendan la situación y número dos, que sea en términos neutrales, que no se brinden culpas, que no se brinden ataques, que no se expongan ni situaciones positivas ni negativas, lo más neutral que se pueda. Solamente plantear los hechos para que quede claro cuál es esa situación problemática que se está sufriendo y entonces los dos o los tres o los cinco involucrados, los que sean, tengan la posibilidad de plantear posibles alternativas de solución. ¿Vale? Todavía no se van a plantear esas alternativas, pero ya les va a permitir tener esa visión, tener una forma de entender mejor el problema. ¿Vale? Seguimos. Ok, hablando de plantear el problema como una intención práctica y pormenorizada. Bueno, pues aquí se refiere a que el interés principal en un acuerdo integrador es resolver los problemas centrales o los problemas, si son varios. Todo lo que pues no se centre en ese interés, en esa situación, debe de eliminarse y el problema debe de estar planteado lo más claro posible. Y pues si el problema es muy difícil, muy complejo, tal vez los involucrados no sean capaces de pues coincidir en un planteamiento del problema. Y pues el objetivo debe ser plantear el problema de la manera más resumida posible y al mismo tiempo así pues asegurar que la definición incluya los elementos más importantes. Y pues si una negociación integradora presenta pues varios problemas, los involucrados deben de identificar la relación entre ellos y decidir si pues se abordan como problemas separados que pueden unirse después o como un problema más grande. Ahora, hablando del planteamiento del problema como una meta, identificación de los obstáculos para alcanzar esta meta, bueno, pues aquí los involucrados deben de definir el problema como pues una meta o un objetivo específico por alcanzar y no como un proceso de solución. Esto quiere decir que deben de concentrarse en lo que quieren lograr y no en cómo lo van a lograr. Y después deben de pues, especificar los obstáculos que deben de superarse para lograr esa meta, para alcanzarla. Después de que se haya especificado la meta, los involucrados deben de especificar lo que necesitan saber acerca de cómo pues, se hace el producto, cómo aparecen los defectos y qué debe de hacerse para reparar estos defectos. Y pues si las partes
los involucrados no abordan los obstáculos de una buena manera, de una manera eficaz, pues, y si el tiempo u otros recursos son limitados, los obstáculos marcan los límites para la negociación en general. Y pues comprender con claridad cuáles obstáculos se pueden abordar y cuáles no es muy importante para una negociación integradora realista. Como se los comentaba en la diapositiva pasada, es importante entender con claridad cuál es el problema, y nos lo recalca aquí de nueva cuenta su compañera. Y para entender ese problema, o mejor dicho, una vez que nos presentan ese problema con claridad, tenemos la posibilidad de visualizar soluciones. Pero, como también se lo mencionaba hace un rato, esas soluciones no se van a utilizar en este momento, todavía no se plantean. Lo importante en este punto es que se quede con total, vamos a llamarle, pues sí, claridad, con total entendimiento, cuál es la situación problemática, el conflicto, los intereses contrarios que están sucediendo, y eso convertirlo en metas, como nos comentaba también el equipo. Vamos a comentar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos, por ejemplo, digamos que una empresa está tratando de conseguir un nuevo trabajador. Y para poder hacerlo necesita hablar con el líder sindical, porque el trabajador nuevo que debe de entrar a la empresa tiene que ser, por algún motivo, forzosamente sindicalizado. ¿Ok? Partiendo de esto, lo que hace el jefe de esta empresa o algún representante, un negociador, es ir con ese líder del sindicato y solicitar que envíe a un nuevo trabajador para una plaza que se necesita. Entonces, el líder del sindicato le dice, ¿sabes qué? Sí, sí, sí hay trabajadores que cumplen con ese perfil que me estás mencionando, pero pues, ¿por qué no mejor en lugar de enviarte uno, te mando tres? Tres trabajadores que se vayan a tu empresa, les pagas y todo bien. Pero la empresa no puede con tres, solamente requiere uno. En esa situación, la empresa requiere a esa persona porque hay un proyecto que se está trabajando y necesita a un nuevo ingeniero, no sé, digamos un ingeniero de manufactura nuevo, que les permita alcanzar las metas organizacionales. Sin esa persona no se pueden alcanzar las metas organizacionales. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es la situación problemática aquí? Existen dos en este caso. La primera es que la empresa no puede alcanzar sus metas organizacionales porque le hace falta a un trabajador, a ese ingeniero en manufactura. Y la segunda es que el sindicato le quiere mandar no solamente a ese ingeniero, sino que le quiere mandar a tres trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre en esa situación? Debemos tratar de encontrar cuál es el problema principal y cómo esos problemas se interconectan. En este caso, el problema principal es el que nos permite identificar dónde inicia la negociación. El problema principal entonces es la falta de un ingeniero en manufactura dentro de la empresa. Más bien, ese no es el problema. El problema es que la empresa no puede alcanzar sus metas por la falta de trabajadores. En este caso, ese trabajador. Partiendo de esa problemática que tiene la empresa, entonces podemos definir una meta. ¿Qué necesita hacer la empresa para solucionar su problema? ¿Qué es lo que necesita alcanzar la empresa? No cuál es el proceso, sino qué es lo que necesita alcanzar. ¿Qué se tiene que plantear como objetivo el negociador una vez que entre con el líder sindical? Si el problema que tiene es que no puede alcanzar las metas organizacionales por la falta de un trabajador, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de la negociación? ¿Cómo podemos transformar ese problema a un objetivo? ¿Qué queremos lograr de esa negociación? Si el problema es que no tenemos suficientes trabajadores, entonces nuestro objetivo va a ser ¿cuál? ¿Alguien? Repito, mi problema es que me hace falta un trabajador.
Entonces, mi objetivo de la negociación debe de ser conseguir, Co- Conseguir más trabajadores. conseguir más trabajadores. Muy bien. En este caso, ese sería un objetivo general. Pero, como recordarán de clases pasadas o de materias pasadas, vamos a tratar de hacerlo con una perspectiva de parámetros SMART, que sea más específico, que sea medible, que sea cuantificable, con un marco temporal y demás. Si la empresa tiene ese problema en alcanzar sus metas porque le falta un trabajador, un ingeniero en manufactura, entonces, ¿cómo podemos plantear el objetivo de forma más específica? Sabemos que lo que necesitamos, el objetivo debería estar orientado hacia conseguir más trabajadores. Pero ¿cómo lo planteamos de forma más específica si sabemos que el problema es que nos falta un ingeniero en manufactura? Les doy un tip. Empezamos por la palabra contratar. ¿Contratar qué? ¿O a quién? ¿O a quiénes? Pues sencilla que falta un ingeniero en manufactura sería contratar a alguien con esa experiencia o ese cargo, ¿no? Contratar a una persona con el perfil de ingeniero en manufactura. Correcto. Y nos sirve cualquier ingeniero en manufactura o podríamos solicitarlo con un perfil particular. Definitivamente necesitamos ciertas características si es que va a venir a solucionarnos algún problema. No sé, por ejemplo, contratar un ingeniero en manufactura que tenga al menos 10 años de experiencia en procesos orientados hacia la facilitación de componentes plásticos en, no sé, para productos agropecuarios. A lo mejor de eso trata nuestra empresa. Ese es el perfil que yo quiero. Y si hablamos de que el problema existe porque necesito rápidamente a ese trabajador, porque necesito cumplir mis metas lo antes posibles, entonces tal vez puedo poner también dentro de mi objetivo en cuánto tiempo le quiero alcanzar. Yo puedo hablar entonces de contratar a un ingeniero en manufactura con X perfil en las próximas 2 semanas. ¿Vale? El problema que yo tenía lo acabo de convertir a objetivo. Mi problema de no alcanzar las metas organizacionales por la falta de un trabajador o por la falta de personal, lo convertía a un objetivo. ¿Qué es lo que voy a alcanzar? Contratar a un ingeniero en manufactura con estas características dentro de las próximas 2 semanas. ¿Vale? Una vez que lo planteamos así, y una vez que todas las partes conocen ese objetivo que queremos tratar de alcanzar, entonces será mucho más sencillo encontrar también las soluciones. En este caso, esa no era la única problemática. Ya decíamos que existe esa, pero también está el tema del líder sindical que no nos quiere mandar solamente a uno, nos quiere mandar a 3. Pero yo no necesito 3. Ahí entramos entonces a otra problemática y lo mismo, tenemos que encontrar de forma concreta cuál es ese problema y después plantear un objetivo. ¿Vale? Lo mismo, deberíamos concretar, deberíamos plantear de forma específica cuál es la problemática que está surgiendo en esa situación y qué es lo que yo quiero alcanzar. En este caso, el objetivo sería muy similar, se complementan. Quiero contratar solamente a 1, no a 3. Y lo dejé bien claro en ese primer objetivo. Entonces, eso me ayuda con mi otro problema. A final de cuentas, puedo utilizar alguna táctica distributiva, quizá, para llegar a una solución. Tal vez en lugar de 3, mándame 2, pero ese segundo va a ser por contrato de 3 meses y después se va a ir. Y el otro va a ser por un contrato por tiempo indefinido y se va a quedar por siempre con nosotros. Y el otro, el líder sindical nos podría decir, ¿sabes qué? Me parece bien, o ¿sabes qué? No, te voy a mandar a los 3, pero me gusta tu idea del tiempo del contrato. Entonces, al segundo y tercero, contrátalos por 6 meses y el primero por tiempo indefinido. Y ya con eso estamos bien. Y así se pueden seguir negociando con la negociación. En algunos casos, terminaría con un acuerdo integrador o en otros, pues, por la posición del líder sindical podría convertirse en una negociación distributiva. Ya dependerá de cada caso.
Pero lo importante es definir con claridad la problemática y los objetivos que queremos alcanzar de ese problema. Y no solamente definirlo para nosotros, sino plantearlo y hacerlo entendible para todas las partes. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Le puedes cambiar a la otra diapositiva, porfis. Ok, pues hablando de despersonalizar el problema, cuando las partes enfrentan un conflicto, tiende a evaluar y juzgar más. Bueno, esto se refiere a que se consideran las propias acciones y estrategias y preferencias. Decir a la otra persona que su opinión es incorrecta y la mía es correcta, o sea, la de nosotros es correcta, pues esto evita que el proceso de negociación sea integradora, la inhibe, porque no es posible afrontar el problema sin afectar al otro negociador, a la otra persona. Pero si se despersonaliza la definición del problema, por ejemplo, en lugar de decir que su opinión es incorrecta y la mía es correcta, se podría decir que tenemos puntos de vista diferentes acerca de dicho problema. Entonces, esto permite que los involucrados aborden de manera más indirecta o ajena pues a las personas y no como un problema que solo pertenece a una sola persona, a una sola parte. Y aquí también creo que estaría bien mencionar lo del lenguaje asertivo, o sea, saber comunicarnos de manera correcta para no generar pues algún conflicto en el proceso. Bueno, ahora pues separar la definición del problema de la búsqueda de soluciones. Bueno, pues es importante no pasar a las soluciones antes de definir por completo pues algún problema. Los involucrados que participan en una negociación integradora deben de evitar pues plantear soluciones que favorezcan a una parte o a la otra hasta que esté ya definido por completo algún problema. Y en vez de pues soluciones prematuras, los negociadores deben de pues desarrollar los estándares mediante los cuales se va a juzgar cómo se pues adaptan las posibles soluciones que se pueden dar. Correcto, el día de mañana, ya en sesión presencial, estaremos abordando un poquito más de esto, sobre cómo convertir los problemas en soluciones a través de un mecanismo llamado árbol de problemas y árbol de objetivos, para definir posteriormente esas soluciones que se tendrían que desarrollar en el siguiente punto o en la siguiente parte de la negociación integradora. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, se nos acabó el tiempo. Mañana regresamos a sesiones presenciales, entonces aquellos de ustedes que estarán dentro de las instalaciones de la universidad, los esperamos con mucho gusto, y para los demás pues estaremos conectados a través de Meet. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy, que tengan un excelente día y nos vemos mañana, literalmente. Hasta mañana, tengo un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.